Alabado sea el Señor por esta última conferencia regional del año de 2019. Por la misericordia del Señor, yo estoy aquí. Casi esta semana tuve un problema de salud y casi no conseguía venir, pero el Señor fue misericordioso porque aún necesitaba darles este encargo importante aún en este año para que las iglesias puedan cerrar este año con una llave de oro, con un cerramiento de oro. El Señor nos ha bendecido mucho este año en el 2019. Nosotros hemos visto con nuestros ojos que el Espíritu, Él nos acompaña con señales cuando nosotros creemos en la palabra profética y cuando nosotros practicamos esta palabra profética. La predicación del Evangelio, abordando a las personas por medio de la oración, ¿puedo orar por usted?, ha hecho una revolución en la vida de la iglesia y cómo no decir, una revolución también en nuestra propia sociedad. Muchas personas han sido beneficiadas por medio de estas oraciones. Muchas necesidades de estas personas fueron atendidas. Nosotros fuimos, quién sabe, por causa del colportaje dinámico, también a través de la oración, de la predicación del Evangelio por medio de la oración, nosotros fuimos uno de los que descubrimos que el índice de suicidio en nuestro país está mucho más alto de lo que nosotros pensábamos, está en un nivel alarmante. Muchas personas que nosotros abordamos a esas personas, cuando pedimos, nosotros oramos por estas personas, algunas de estas personas confesaron que habían intentado sacar su vida o estaban por sacar su vida en ese día. Por tanto, hermanos, esto nos muestra que este mundo está en una situación desesperante, porque sin Dios todo es vanidad. Sin Dios nada tiene sentido. Y las personas no tienen más razón para vivir y terminan intentando suicidarse. Y sin hablar de otras necesidades atendidas con relación al matrimonio, a sus relaciones, problemas también de empleo, de trabajo, en su salud, muchas otras cosas. A través de las oraciones el Señor atendió la necesidad de las personas. Pero lo que yo quiero decir es que este año nosotros vimos suceder lo que estaba prescrito en Marcos 16, versículos 19 y 20. Ustedes ya saben, este versículo lo han leído en varias regiones, que dice así: el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nuestro Señor Jesús habló las últimas palabras después de su resurrección con sus apóstoles, sus discípulos, y fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, la iglesia, habiendo partido, predicaron el Evangelio, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que lo seguían. Hermanos, estos dos versículos se tornaron realidad en la vida de la iglesia. El Señor ha acompañado a aquellos que practican la palabra con señales y las cosas están sucediendo. Y el colportaje dinámico revolucionó
la distribución de los libros, la divulgación de los libros y el sembrar de la palabra escrita, principalmente del Evangelio del Reino. Este año nosotros, la editora Árbol de la Vida, publicó y distribuyó, y no quedó guardado, y publicó y distribuyó 1.380.000 libros. Nosotros creemos que este número pasará mucho más de 2 millones en el año que viene, porque muchos equipos de colportaje dinámico están formándose. Muchos CPEP están, cada año están por lo menos 2 equipos de colportaje dinámico, y en esta velocidad nosotros fácilmente pasaremos 2 millones de libros impresos, distribuidos el año que viene. Yo creo que sería más. Y la vida de la iglesia en sí nos ha bendecido mucho. Las iglesias están siendo renovadas, los hermanos están siendo encorajados, muchos que ya no tenían espacio para practicar la predicación del Evangelio y ahora descubrieron la manera de participar, y aquellos que creían que estaban sin uso, sin función en la iglesia, y ahora descubrieron que ellos pueden ser útiles, simplemente llevando el libro y predicando el Evangelio por medio de oraciones. Puedo orar por usted. Esto está funcionando en todos los lugares. Y sin hablar de la avanza joven que se está multiplicando en todos estos países, en América del Sur y en otros continentes. El Señor está bendiciéndonos mucho, principalmente este año el Señor nos bendijo mucho. Hermanos, no tenemos cómo decir que es la palabra de Dios es la que hace su obra. Nosotros no somos capaces. Nosotros no tenemos poder para esto. Pero todo el poder viene de Dios. Cuando la palabra es de Él y dejamos que esta palabra opere, esta palabra realmente opera en nosotros. Eso es verdad, lo que Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a mirar 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Señor Jesús. Parece ser simple este versículo, pero revela un principio, un secreto para usted, que usted sea bendecido, por la cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Señor Jesús. Este versículo va a ser verdad hasta el final de nuestra carrera, si nosotros aprendemos con este principio de apreciar la palabra que el Señor está dándonos y valorarla y creer y practicar. Puede tener seguridad que nosotros vamos a ser aquellos que traigan al Señor, al reino del Señor de regreso. Entonces, yo en las últimas conferencias regionales, yo he hablado de un profeta que en el Nuevo Testamento, que Dios había ya predicho en la ley de Moisés. Eso está en Deuteronomio capítulo 18 en el versículo 15. Abra su Biblia, usted va a ver que la misma ley habla con relación de un profeta o de el profeta Jesús.
Deuteronomio 18, versículo 15. versículo 15. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. O Senhor teu Deus Oh, Señor. te suscitará do meio Profeta de en medio de de ti, teus irmãos, de tus hermanos, como semelhante a yo, mim, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ouvirás. Versículo 18. Suscitar-lhes-ei Versículo um 18. profeta Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele Mas falar em a meu cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré nome. cuenta. Irmãos, esse princípio Hermanos, este está na lei de principio Moisés. está en la ley de Moisés. Deus disse que ele Entonces, suscitaria Dios dijo que él levantaría um profeta. en el Nuevo Testamento E esse un profeta, profeta. Y este na sua profeta, boca, Deus porá as suas en su palavras. boca, Dios pondrá E sus esse palabras. profeta falará tudo que Y este Deus profeta hablará ordenar. todo Es lo decir, que no puede Dios falar nada le que ordene. Deus não lhe ordenasse. Él no puede hablar nada Y de aquel que que no Dios no le oye haya ordenado. Y As aquel que no palavras que ele oye falar que são de Deus, mis palabras que yo Deus le diré pedirá que son contas las palabras de Dios, dele. Dios le pedirá Isso é cuenta. muito sério. Agora vocês vão perceber, Esto es muy serio. Ahora vocês vão entender ustedes van a alguns versículos percibir, do Evangelho de João, ustedes van a se você tivesse lido entender e algunos entendido. versículos en el Evangelio de João Juan capítulo que ustedes 6, hayan leído y no entendieron. versículo 14. Juan capítulo 6, versículo 14. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. João capítulo 6. Os Juan primeiros capítulo versículos 6, los primeros relatan versículos a experiência da relatan multiplicação dos pães la experiencia de la com 5 multiplicación de pães e los 2 panes peixes. con 5 Jesús panes y 2 peces. Orou, abençoou Jesús e oró, distribuiu los entre bendijo 5.000 homens. y los Eles distribuyó comeram, entre se 5.000 fartaram, ainda hombres. sobraram 12 Ellos cestos comieron, cheios. se llenaron y Aí no aún versículo sobraron 14 12 diz, canastas "Vendo, pois, llenas. os homens El versículo 14 o dice, sinal que aquellos Jesus hombres fizera, entonces, viendo la señal dijeron, que Jesús "Este había es hecho, dijeron, este verdaderamente o es el profeta que había vir ao de mundo." venir. Você não saberia Usted no sabría que os judeus decirnos que los estavam judíos esperando estaban esse profeta chegar, esperando pois esse este tinha profeta sido para que llegara, profetizado porque em este profeta había sido já na lei de profetizado, Moisés, em había sido Deuteronômio 18. predicho en la ley de eso, los Moisés judeos en que Deuteronomio sabían 18. disso, Por eso, eles estão esperando los o judíos profeta que sabían chegar. de esto, Sabiam ellos que quando esse están profeta esperando al chegasse, profeta que llegue. iria Sabían fazer que muitos cuando este sinais. profeta llegase, Então, esse era um dos irían a sinais hacer que muchas logo señales. eles Entonces, identificaram. esta Então, era esse una de profeta las que havia de señales vir. que ellos identificaron y dijeron, este es el profeta que había de venir. Né? Entonces, yo le A estoy Bíblia que você tem na sua remarcando mão, esto para que às vezes ustedes você não entende entiendan. por La falta Biblia de que usted conhecimento tiene en su mano, do que usted no estava entiende por falta de previsto na lei. conocimiento de lo que Capítulo estaba 7 de João previsto en ainda, la ley, versículo predestinado 40. en la ley. Capítulo 7 de Juan, el versículo 40. Versículo 40 vem depois de 37, 38. Versículo 39, 40 evidentemente, viene, mas 37, 38, viene después del 39 fala 37, 38 y 39. 37, 38 y 39 habla de que cuando Jesús se levantó en el último día de la fiesta y exclamó, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ustedes recuerdan este hecho? Para mí estos tres versículos fueron lo máximo. 40, Cuando llegan en el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Qué profeta es? É o profeta ¿Qué profeta que es este? estaba Es el profeta
que estaba predestinado en la ley de Moisés, en Deuteronomio 18, ¿es correcto? Juan capítulo 1, versículo 21. Esto es importante que ustedes sepan cómo el profeta enviado por Dios hace toda la diferencia en lo referido a la obra de Dios. Capítulo 1, versículo 20. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista si él era el Cristo, versículo 20, confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. ¿Qué quiere decir el profeta? Usted es el profeta que estaba previsto en la ley de Moisés para venir. Juan Bautista dijo, no, yo no soy. Juan 5, versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Cuándo Moisés escribió con relación a Jesús? ¿Cuándo? Ahí está, es en Deuteronomio 18, versículo 15 que leí recién, versículo 18 y 19, son los versículos que están en la ley de Moisés, y Moisés escribió con relación a Jesús. ¿Es verdad? Oh Señor Jesús, esto es muy, muy, muy importante. Juan 7, 16 al 18 nos muestra que este profeta no vendría para traer su propia enseñanza, no vendría para traer su propia palabra. Él vino para ser fiel a la palabra de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Este principio todos nosotros aquí necesitamos aprender. Nuestra palabra no produce la obra de Dios, pero la palabra de Dios produce la obra de Dios. Por tanto, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Versículo 16. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, aquí en el versículo 16 todos entendieron. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El versículo 17 es un poco difícil de entender. El que quiera hacer la voluntad de Dios, de aquel que me envió, conocerá si la doctrina es de Dios. Esta palabra doctrina es la misma usada en el versículo anterior como enseñanza. Entonces, si alguien quiere saber si mi enseñanza es de Dios o no, es que la enseñanza que viene de Dios hace la voluntad de Dios. Este es el significado del versículo 17. Entonces, todas las enseñanzas que hace la voluntad de Dios es de Dios. 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Nosotros no estamos aquí en la tierra para buscar nuestra propia gloria. Ninguno de nosotros debe hablar por sí mismo. Quien quiere hacer su propia obra está buscando su propia gloria. En la iglesia
en estos últimos tiempos, no hay más lugar para esto. No hay más lugar para que usted busque su gloria, él busque su gloria, ella busque su gloria. Nosotros estamos aquí para hacer todos juntos la voluntad de Dios. Si nosotros estuviésemos buscando cada uno buscar su reconocimiento, su éxito particular en la obra de Dios, en la iglesia, hermanos, nosotros estaremos en verdad estorbando la voluntad de Dios, que lo único que hace la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y todos nosotros debemos unirnos para esto, para que Dios pueda hacer su propia voluntad. Y nosotros no estamos aquí para buscar nuestra propia gloria. Que el Señor nos juzgue en esto. Espero que ustedes entiendan lo que quiero decir. Esto es importante de aquí en adelante. De aquí en adelante va a ser muy importante. Y en Él no hay engaño, injusticia. Capítulo 8, versículos 28 y 29. Porque Jesús dijo, pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado sobre el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No estoy aquí para agradarme a mí mismo. No estoy aquí para satisfacer mis deseos, satisfacer mi voluntad. Estoy aquí para agradar solamente, tan solamente al Señor, hacer su voluntad. Oh Señor Jesús, estos versículos todos son muy importantes y espero que ustedes consigan captar esto. Una vez yo hablé sobre el principio de electos y vencedores. Son aquellos que viven para agradar al Señor. Si usted es aquel que agrada al Señor y no se agrada a sí mismo, usted está en el principio de un vencedor. Vamos a Juan 12. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien los juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quiere decir, si usted rechaza las palabras del profeta, no hay problema. Solo que esta misma palabra va a juzgarlo usted en el último día. Hoy usted puede decir, no, yo no creo. Esta es palabra de hombre, no es palabra de Dios. No hay problema. Hoy está todo bien, pero en aquel día esta palabra va a juzgarlo a usted. Por eso, mucho temor y temblor delante de esto. Porque yo no he hablado mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Quiere decir, un profeta no tiene su propia libertad. Él solo puede hablar lo que Dios le manda hablar. Juan capítulo 1, versículo 17. Jesús vino a sustituir a Moisés en la era del nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los judíos no conseguían salir de esta dispensación de la ley de Moisés, porque ahora había un cambio de dispensación. Jesús vino a sustituir a Moisés, y los judíos no conseguían hacer esta transferencia, y ellos perdieron mucho, y perdieron mucho. Números
Números capítulo 16. Versículo 28. Então disse Moisés: Versículo "Nisto conhecereis que 28. o Senhor me enviou a realizar Y dijo Moisés, todas estas en esto obras conoceréis não que Jehová me ha procedem enviado para que hiciere todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. O Senhor me Entonces, enviou a el realizar Señor todas essas obras que não me envió procedem de todas mim estas mesmo." obras que no Moisés proceden tinha de essa mí clareza, mismo. Moisés Moisés tinha que tenía passar esta com essa claridad clareza y para Moisés os tenía que filhos de pasar Israel, esta claridad né? Então, a los hijos de as Israel. obras, Entonces, quem faz, as las obras de Deus, quem obras, faz é o próprio quien Deus. las hace, las obras de Dios, quien las Y hace, es el propio Dios, Éxodo el mismo Dios. 3:12. Y Éxodo, capítulo 3, versículo 12. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e esse Y será o él sinal respondió, que eu ve te porque yo enviei. estaré contigo y Después de este te haberes será por tirado o señal povo de do que yo te he Egipto, enviado. servireis a Cuando Deus hayas neste sacado de monte. Egipto al pueblo, serviréis a Eu Dios en este serei monte. contigo, esse Quiere será decir, o yo, sinal que te enviei. esta Después será que la eu tirar o señal povo que do te Egipto, envié. Después que yo saque al o pueblo de povo Egipto, vai me servir neste el monte. pueblo Se isso va a se concretizar, servirme en este monte. essa Si palavra é esto minha. se Se isso concreta, concretizar, esta palabra es prova, mía. né, Esta que essa palavra palabra, veio de si, mim. si esto se Tá? concreta, Então, esse é o prueba significado. que esta palabra vino de mí. Entonces, este es el significado. 4:12. Vai, pois, Y agora, 4:12. eu serei com a tua boca e te Ahora pues, ensinarei ve y o yo que has de estaré falar. Quer dizer, você con não tu boca precisa y se te preocupar, enseñaré lo eu que te hayas de ensinarei o que hablar. has de falar. Então, o Senhor Quiere decir, usted usa no su necesita profeta preocuparse, para falar yo te fielmente enseñaré a sua lo que palavra. debas de hablar. Entonces, el Señor Mas os usa a judeus su não profeta aceitaram essa para hablar mudança. João fielmente capítulo 9, su palabra. versículo Pero los judíos no aceptaron este cambio. Juan capítulo 9, versículo Então 24. chamaram pela segunda vez o homem que fora Senhor Jesus. cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Entonces volvieron a llamar Nós al hombre sabemos que había esse sido homem é ciego pecador. y le dijeron, dan gloria a Porque Dios. Os judeus não conseguiam Nosotros aceitar sabemos que que Jesus ese hombre era es o pecador, profeta, né, enviado porque por los Deus. judíos no conseguían ellos aceptar que Insistiam Jesús era el que profeta Jesus era pecador, enviado por Dios. porque Y Jesus havia ellos curado um cego de nascença insistían no dia de sábado. Que Jesús era un Ahí, pecador, porque Jesús Ele había retrucou: curado a un ciego de ser pecador, eu nacimiento não en sei, el mas día uma de coisa sábado. sei, eu era En el día cego sábado. e agora vejo. Y entonces él dijo, si es Aí pecador, perguntaram-lhe, pois, que te no lo sé. fez ele? Una cosa sé, ¿Cómo te abrió que los habiendo ojos? yo siendo Ele ciego, lhes respondeu: ahora veo. Já vos disse, Le volvieron a não decir, ¿qué atendeste? te hizo? Por que quereis ¿Cómo ouvir te abrió outra los vez? ojos? Porventura Él quereis vós respondió, também tornar-vos yo os seus he discípulos? dicho y Aí no ficaram has bravos, querido né? oír. ¿Por qué Então lo injuriaram queréis e lhe oír otra disseram: vez? ¿Queréis discípulo también eres tú, vosotros haceros mas sus nós somos discípulos? discípulos de Moisés. Ahí se enojaron Se percebe y le que havia injuriaron y essa dijeron, dualidade, tú eres Moisés su e discípulo, Jesus, né? pero nosotros discípulos de Moisés Não somos. acompanha essa transferência. Aquí perciben esta dualidad entre Jesús y Sabemos Moisés. que Y Deus los falou a judíos Moisés, no mas este consiguieron não sabemos de onde é. seguir este Respondeu-lhe cambio. Lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não sabais de onde Nosotros ele é, sabemos que contudo Dios lhe habló a abre os Moisés, olhos. pero Como vocês não sabem? respecto a esto Vocês no são sabemos de dónde especialistas da está. religião? Respondió el hombre, Le le abrió dijo, los pues ojos. ¿Quién puede esto es abrir lo los ojos? maravilloso, Dios. que vosotros no sepáis de dónde sea y me abrió Sabemos los que ojos. Deus ¿Cómo no não saben si atende ustedes a son pecadores, mas pelo especialistas en la contrário, se religión? alguém teme a Deus, ¿Quién pratica puede abrir sua los ojos si no es vontade, a Dios? este atende. Sabemos Dice que que Dios no algunos oye a jamás los se olvidan pecadores, de pero alguien si que alguno es aperta temeroso de los Dios y hace a su un cego voluntad, de a ese oye. nascença. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació Alguém ciego. tenha aberto os olhos de um cego Hermano, de nunca nascença. se oyó Essa foi a primeira hablar vez. que Se ese homem alguien não fosse haya Deus, abierto los nada poderia ojos ter feito. de un ciego Mas de eles nacimiento. retrucaram. Esta Se fue la és primera nascido vez. todo em Si este hombre no pecado, viene de ele Dios, nos nada ensina. podría hacer. A nós Respondieron y le nos dijeron, expulsaram. tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Como o profeta Los judíos infelizmente profetizado no consiguieron em aceptar Deuteronômio a Jesús como el profeta que estaba profetizando Eu vou en acabar de ler Deuteronomio os versículos 18, de Deuteronômio 18, dá uma capítulo olhada. Vamos 18, voltar
15, 18, 19. Voy a terminar de leer los Depois versículos dos versículos de 18 Deuteronomio e 19, 18. Vamos a Eu vou ler volver o a versículo Deuteronomio 20. 18. Después los versículos 18 y 19. Yo voy a leer el versículo 20. Porém, o profeta que Senhor presumir Jesús. de falar alguma palavra em meu nome que eu El profeta eu que lhes não tuviese mandei falar, la presunción de ou hablar palabra do que en mi falar em nombre, nome de a quien outros yo deuses, no le haya esse mandado profeta hablar, será o morto. que Olha como é hablare sério. en nombre de dioses Se ajenos, disseres no a teu tal coração, profeta como moriré. conhecerei a palavra que o Senhor não Miren falou? cómo es serio. Sabe que quando esse profeta Y si falar dijeres em en tu nome do corazón, Senhor, ¿cómo conoceremos la e a palabra palavra que dele Jehová nos se ha não hablado? cumprir, Si el nem profeta hablare suceder en como nombre de profetizou, Jehová y no esta se é cumpliere palavra lo que que, o Senhor não lo que disse. dijo, Como ni soberba aconteciere, a es falou palabra o que tal Jehová profeta não tem no ha hablado. dele. Con Quer dizer, presunción como é que você identifica la se habló a palavra el de tal alguém diz profeta, que no veio de tengas Deus temor e não de él. se cumpre? Quiere Então decir essa que, palavra não ¿cómo é de usted Deus. identifica Agora, si la palabra vamos que alguien dice viene de fazer Dios o inverso. y no se ¿Cómo você cumple? sabe que Entonces essa esta palavra palabra veio no de es de Deus? Dios. Se Vamos ela a é hacer palavra lo que veio inverso. de Deus, ¿Cómo que usted sabe que la palabra viene a de Dios? palavra se realizará. Si ella es Não la é? palabra que Quando viene a de Dios, palavra se realiza, la se palabra sucede, se então essa realiza, palavra se cumple. veio de ¿No es Deus. así? Cuando la Irmãos, palabra graças a Deus, se nós cumple, temos experimentado no nosso sucede, culto, então, falar entonces que veio esta de Deus palabra vino e de está Dios. fazendo a Entonces, sua hermanos, obra. gracias a Dios, Amém. nosotros hemos Bom, então, experimentado esta palabra eu que vino de vou Dios, poder que está prosseguir haciendo com su essa obra. base. Amén. Eu vou poder prosseguir, Entonces, falar yo pouco pra voy a vocês poder de proseguir con esta João base. 14, 17. Pode ser? Yo voy a poder Hoje, proseguir, talvez eu apenas hablar toque un uma poco a parte, ustedes de né, Juan, amanhã a gente termina, porque Juan ainda quero 14 al complementar 17. Puede decir, essa luz que nós estamos recebendo, hoy capaz falar alguma coisa tome inédita que solo eu una falei parte y dentro da mañana Bíblia. termine, y porque aún quiero complementar esta luz que estamos recibiendo, De hablar a una cosa inédita que no hablé en ningún lugar. novo, eu quero enfatizar que João 13 Entonces, era um momento bastante de nuevo, solene, quando Jesus yo quiero enfatizar comia a última que Juan ceia da 13, Páscoa capítulo 13, com seus era un 12 momento discípulos, bastante porque os solemne discípulos cuando sabiam Jesús que era comía a la última cena de la que Pascua Jesus estaria con com sus eles. 12 Pois discípulos, depois daquilo, ele porque los seria discípulos sabían traído. Jesus, que então, iria era sofrer e la morrer. última cena que Jesús estaría con Então, os ellos, discípulos estavam porque todos después de tristes. aquello Él sería traicionado, E no meio Jesús da ceia, iría entonces a sufrir Jesus, y de morir. repente, disse que Entonces de los vocês discípulos me trairá. estaban todos tristes, Eles ficaram preocupados, porque Él decía, uno de ustedes me traicionará. E Pedro, Ellos então, estaban fez um preocupados, se miraban unos a los otros y decían, ¿quién será? sinal, e Pedro entonces então, le hizo una estava señal próximo de oculta y le Jesus, pidió a estava com a Juan, cabeça reclinada que no estaba peito de cerca de Jesus, perguntava Jesús, a Jesus quem estaba era. con su cabeza reclinada en el pecho de Jesús, le preguntara, ¿quién era? Jesús le respondió a Juan, Pegou um pão, es aquel a cortou, quien yo le dé el pan mojado. Y dicho esto, tomó el pan, na hora lo de mojó entregar, y disse, entregó Judas, para Judas "O que Iscariotes. pretendes Y en fazer el para momento teu que entregó a nome?" Judas le dijo, E lo João que tienes que pronto hacer, ouviu hazlo Judas. deprisa. Y Imediatamente, y Satanás entrou Judas, em Judas, inmediatamente Satanás entró en Judas Nessa y hora, Judas salió sobraram para traicionar a apenas Jesús. 11 En discípulos. este momento O traidor quedaron solo foi embora, 11 fazia o que tinha que discípulos. fazer. El traidor se fue para hacer lo que tenía que hacer. Que Jesus, Es en esta hora, hermanos, que Jesús para mim, abrió su a corazón revelação para mais mostrar alta, para mais mí elevada de toda la revelación más alta, más elevada de toda la Biblia, que es Juan 14, 15, 16 y 17. Essa revelação ele só deu para os íntimos. Esta revelación Espero que Él você solo le dio a los íntimos. Espero que usted 11 sea discípulos, uno de estos 11 discípulos. que não Espero haja traidor, que no haya não haja
traidores aquí. No haya quien está aquí por el oba-oba. Solo va a entender quien fuese a ser parte de estos 11. Y cuando él salió, versículo 31 del capítulo 13 dice: ahora fue glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. ¿Entendieron? Yo leí varias veces estos dos versículos y no entendía nada. ¿Qué quiere decir esto? Ahora fue glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Es difícil entender esto, pero yo necesito hacer una definición, porque aquí habla de dos cosas. Una cosa es Dios glorificar al hombre, y otra cosa es el hombre glorificar a Dios. ¿Ustedes perciben? Hay esos dos aspectos. Entonces, para que usted no dé un vacío estos dos versículos, porque es muy fácil que dé un vacío en su cabeza, nosotros necesitamos entender la definición de cada cosa. Vamos a ver en Juan 17, usted va a entender la definición. Juan 17, versículo 4. Versículo 4 habla de el hombre, Jesús, glorificar a Dios en la tierra. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué es la definición de que un hombre glorifique a Dios? Está aquí en el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, ¿qué es un hombre glorificar a Dios? Cuando este hombre ejecuta la obra que Dios le confió para que ejecutase. Y cuando este hombre hace la obra que Dios le confió para que haga, este hombre estará glorificando a Dios. ¿Estoy correcto o no? Entonces, esta es la definición de un hombre glorifique a Dios. No es solo usted gritar con su boca, gloria a Dios, gloria a Dios. Es usted glorificar en sus acciones. Cuando usted hace lo que Dios te confió para que haga, usted está glorificando a Dios. Entonces, ahora a la inversa, ¿qué es Dios glorificar a este hombre? Este punto es muy importante. ¿Qué es Está en el versículo 5. Dios glorificar al hombre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren, Jesús no estaba como hijo junto del Padre antes que hubiese el mundo. Jesús no estaba en la gloria del Padre. ¿Y quién es la gloria del Padre? Es el propio Padre. ¿Por qué? Porque acá dice, glorifícame al Padre contigo mismo. Entonces, la gloria es el propio Padre. Entonces, glorifícame contigo mismo es con la gloria que yo tuve junto de ti antes que existiese el mundo. ¿Ustedes perciben? Entonces, ¿qué significa Dios glorificar a un hombre?
Por que Jesus O mejor, precisava voy a hacer otra pregunta. rogar ¿Por qué Jesús pedir necesitaba ao Pai rogarle, glorificá-lo, pedir se al ele Padre, já glorificarlo, estava na glória do si Pai antes él da fundação ya do mundo? estaba en la gloria del Padre antes de la fundación del mundo? Por quê? Ele já não estava na glória do Pai? ¿Por qué? Se ele já estava na glória do Pai, por que Él ya no pediu estaba en outra la gloria vez? del Padre. Si él Glorifícame, ya ó estaba en la gloria del Padre, ¿por qué él pidió otra vez, É porque glorifícame, oh quando Padre? ele estava com o Pai antes da criação Es do porque mundo, cuando él Él no estaba tenía con el humanidad. Padre antes de la creación del mundo, e depois do él no tempo, tenía la humanidad. o homem, Y después, en el tiempo, el hombre Deus precisava cayó. redimir esse homem. Dios enviou seu necesitaba filho, redimir a ele este se hombre. fez homem, Dios entonces envió a su Hijo y él se hizo un e hombre. agora ele se tornó completou o carne como processo da nosotros. vida humana, Y ahora uma vida humana él perfeita, completó el proceso uma de la vida humanidade humana, perfeita, una vida humana y morreu perfecta, uma morte con la humanidad redentora perfecta, e vicária, y murió en substituta una por muerte todos redentora y Y vicaria, Dios lo sustituta resucitó por todos para nosotros. para que Deus Y Dios lo resucitó glorificar para que, o para homem que Dios Jesus. pueda glorificar Então, al hombre Jesús. antes de sua morte, ele estava rogando Entonces ao Pai, Jesús, glorifica-me. antes de su muerte, él estaba rogándole al Yo sé que Padre, ahora Padre, É glorifícame. difícil, porque Yo sé agora que ahora eu sou es difícil, homem também. porque ahora Esse yo homem soy Jesus el hombre, un precisa hombre ser también. glorificado por ti. Este hombre Jesús Contigo mismo. necesita ser Esse homem glorificado Jesus por ti, precisa ser contigo mismo. recebido por Este Deus. hombre Jesús gloria necesita de ser Deus. recibido Vocês por estão me Dios, entendendo ou não? en la Então, gloria que de é Dios. Deus glorificar ¿Ustedes o me homem? entienden o no? Entonces, ¿qué Deus es Dios glorificar al Receber hombre? o homem Es para dentro Dios dele mesmo. Recibir al hombre Essa é a para melhor dentro del definição mismo. de Deus glorificar um homem. Esta es la mejor definición de Dios glorificar al hombre. Hermanos, Deveria la ter humanidad soltado o rojão. debería haber hecho una fiesta, Acho que posso falar. haber Porque tirado não perdeu. fuegos artificiales. No es porque perdió a alguien. Que eu falei lá em Castanhal e o Flamengo perdeu, puseram culpa em mim, né? Yo dije Castañal y perdió Flamengo y me echaron la culpa a mí. A humanidade deveria soltar rojão. Porque Deus glorificou o homem. La humanidad debería soltar fuegos artificiales porque Dios glorificó a Jesús. O homem Jesus, depois da Porque sua morte, cuando el hombre Jesús, después de su muerte, aprovando y Dios lo resucitó, como homem aprobándolo a este perfeito. hombre Quando falo homem perfeito, como irmãos, un hombre não perfecto. tem nada Cuando hablo de hombre perfecto, hermanos, no hay nada estranho en este à hombre vida de Deus. que fuese Fosse extraño ao próprio Deus. a la vida de Dios, Ele podia que fuese acolher extraño esse homem al propio Jesus. Dios. Él Para dentro de podía Dios. recibir a este hombre Jesús. Essa é a humanidade para dentro perfeita. de Vocês él. entendem o que eu quero dizer? Esta só porque es vivió la una humanidad vida, perfecta. eh, Perfecta. eh, ¿Ustedes entienden lo que bonzinho, quiero decir? É, No es solo porque él amável. vivió una vida No, no é isso. bonita, para ser amable. No, no es acolhido por esto. Deus, não precisa Para ter ser toda a vida, a natureza recibido por iguaizinhos Dios. a Deus. Él necesita ¿cierto? tener toda la vida y naturaleza Deus iguales a Dios. glorifica o ¿Están homem quando correcto? Deus Entonces Dios recebe na sua glorifica glória. al hombre cuando Recibe al Dios hombre para lo dentro de recibe sí. en su gloria. E quando Recibe Deus al acolheu hombre para um dentro de homem, sí mismo. Jesus, Y cuando Dios recibió Nele. a un hombre, Jesús, ah, En então él. abriu uma porta ah, a todos os homens Él entonces abrió una que puerta creram em Jesus. para que todos los hombres Vocês estão que entendendo? creyeron en Ele abriu Jesús, uma porta da glória para nós. ¿entienden? Él abrió una puerta de la gloria Então, para a nosotros. humanidade deveria ter soldado rojão. Por eso que yo digo, Ah, Senhor debería, Jesus. la humanidad debería haber hecho fuegos artificiales, Voltando lá para hacer fiesta. capítulo 13, para ver se vocês entendem. Agora é Volviendo hora do teste. Fazer um teste para Al vocês. capítulo 13, voy a ver si ustedes entienden. Ahora es el momento de la prueba. Voy a hacer una prueba para ustedes. Voy a ver si ustedes entienden. Ah,
Cuando entonces hubo salido Jesús, quando ele saiu, quando Judas saiu. yo necesito explicar un poco aquí. Cuando Quando Judas salió, Judas, ¿qué quiere decir esto? tendo Cuando Judas, Satanás entrado nele, habiendo saiu para trair Jesus, Satanás para matar entrado en él, Jesus. él Satanás salió para traicionar a Jesús, queria para usar matar a Judas Jesús. para acabar com Satanás Jesus, achando que quería terminando usar a com o Filho de Judas Deus, para estaria terminar acabando con toda a obra de Jesús, Deus. creyendo que terminando con el Hijo de Dios habría terminado sabía toda la obra de Satanás Dios para el que hombre. esse Pero no sabía Satanás processo da morte que este é o proceso de la muerte es el proceso na de verdade, la salvación del detonou hombre. processo para En Deus verdad, abrir, desvendar puso en marcha un proceso para que Dios abra, devele un proceso mucho mayor para salvar al Acho hombre. que está arrependido Ni até hoje, Satanás sabía de ter esto. matado o Senhor Jesus, porque pela sua Creo que morte, está irmãos, abriu uma arrepentido porta hasta tremenda. hoy haber matado a Jesús, porque su muerte nos abrió una puerta tremenda para nosotros. Por isso que aqui diz, agora foi Por eso glorificado que o aquí Filho do dice, Homem. Na verdade, não ahora tinha acontecido ainda, glorificado mas Jesus el já Hijo estava del Hombre. já En verdad estava, no había sucedido aún, pero Jesús aún ya estaba, como que estivesse já acontecido, entendeu? Então, foi ya estaba glorificado como o que Filho do ya Homem, estuviese, glorificado o Filho do hubiese Homem, sucedido. foi o Filho do Homem, agora Fue começou o glorificado el Hijo del Hombre como el Hijo del Hombre. Ahora comenzó el proceso para que el Hijo del Hombre sea glorificado en el E Padre, foi glorificado sea recibido o en el Filho do Padre. Homem, né? E Si Deus Dios foi es glorificado glorificado en él, a vontade de Deus foi feita Dios nele. también en él mismo. Si Dios Entonces, fue la voluntad de glorificado en Dios fue hecha en él. Também Deus o glorificará Si Dios fue nele glorificado en él, mesmo. Dios también le glorificará en sí mismo Quer dizer, y Deus enseguida le glorificará. esse homem, Quiere decir, nele Dios mesmo, glorificará a receberá este esse hombre homem en él dentro mismo. dele. Recibirá a este hombre para dentro de él. Ó Senhor Hermanos, Jesus, esto es ainda tremendo, por um es pouco tremendo. estou Oh convosco, Señor buscar-me Jesús. eis, e o que eu disse Hijos, aos aunque judeus, estaré agora vos digo con a vós vosotros outros, un para poco, onde eu vou, me vós buscaréis, pero como le digo a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34 y 35 muestran que al final Jesús aún tenía que llevar a los discípulos para el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerás todo que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Yo voy a comentar esto más tarde, es muy importante esto. Ahora comienza el capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Los discípulos estaban tristes. Estaban de cierta manera no sabiendo qué hacer, sin saber qué hacer, porque ellos convivieron con Jesús más de 3 años y Jesús fue la luz en su camino. Jesús les dio dirección a su vida, hizo el sentido en su vida para servir a Dios, y de repente Jesús estaría saliendo de partida. Entonces estaban tristes y Jesús le dijo así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. No se preocupen, mi ida va a traer un gran beneficio para ustedes. Ustedes ni imaginan el bien que va a hacerle a ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere dicho, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor Jesús, entonces, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Algunos interpretan como mansiones celestiales que Jesús está construyendo, aguardándonos en el cielo con sus mansiones celestiales. Hermanos, no es esto. Jesús está demorando porque está tardando para terminar. Yo no quiero ir a una mansión celestial. Yo quiero ir para este lugar donde Jesús lo está preparando. ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? Yo volveré y os tomaré a mí mismo.
receber-nos. Hermanos, no es ni una mansión aparte de Dios. Él quiere recibirnos después de su muerte y resurrección, recibirnos para Él mismo, para dentro de Él mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde Él estaba? ¿O dónde Jesús estaba que quería recibirnos allí? Jesús estaba en el Padre, porque en el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces Jesús en todo momento estaba en el Padre, pero Él no tenía cómo llevar a los discípulos para el Padre, para dentro del Padre. Solo hay una manera de llevarlos, un camino para llevarlos, que es a través de su muerte y resurrección. Ahí Él tendría como llevarlos a los discípulos para donde Él estaba, Él estaba en el Padre. Hermanos, Dios quiere recibirnos en Él mismo. Y vosotros sabéis el camino para donde yo voy. Ahí Tomás, uno de los discípulos, sin entender nada como nosotros, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a la mansión celestial, sino por mí. No. Aquí dice, nadie viene al Padre. Entonces, la intención de Jesús por medio de su muerte y resurrección era llevar a sus discípulos para el Padre, y Él estaría preparando este lugar, preparando el camino para llegarse al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me hubieras conocido, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí, segundo discípulo, Felipe también no entendía nada. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ustedes vieron tantas obras que yo hice, por lo menos crean esto. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él harás también, y aún mayores, porque yo voy junto al Padre. Después voy a comentar esto. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Ustedes están consiguiendo, están comenzando a deslumbrar el plan de salvación para ustedes. Es mucho más elevado de lo que ustedes pensaban. Por eso que en 1 Corintios dice, ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni ha subido a corazón de hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros no tenemos noción de la grandeza del plan de salvación de Dios para nosotros. Al final, Dios quiere llevarlo a usted y a mí para dentro del Padre. Él quiere recibirnos para dentro de Él. Antes de la creación del mundo, estaba Dios, solo Dios. Solo Dios. Él era un Dios único, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de luz, un Dios de justicia, un Dios santo. ¿Es así o no? Justo. Nuestro Dios lleno de gloria. Pero Él estaba solo. Después Él creó al mundo. ¿Por qué Él creó el mundo?
Él quiere salvar al hombre. Él tiene tantas cosas, no. Él no se preocupó. En su plan, la parte central no son los ángeles, ¿sabía esto? No son otras criaturas. Lo que Dios tiene en mente es al hombre. Es el hombre que Él quiere preparar. Él quiere salvar al hombre. ¿Para qué? Para que cuando termine el tiempo, en la eternidad futura, estará Dios de la misma manera como estaba antes de la creación del mundo, Dios santo, justo, lleno de la gloria. ¿Qué más? Pureza, justiça, é ou não é? Lleno de amor, Só que agora, la unidad, depois de passar pureza, justicia, ¿es así o no? de executar Solo que planos ahora, da salvação de Deus después para o homem, Deus de consegue pasar levar del paso del tiempo, después de ejecutar el plan de la salvación de Dios para el hombre, Dios conseguirá llevar a los redimidos para dentro de Él. Mas como? Oh Señor Jesús. Ele é santo. Oh Se eu Señor olhar para mim, Jesús. Oh Señor. eu Pero ainda tô ¿cómo? longe da sua santidade. Él es santo. Para eu poder ser recebido, Si yo me miro a mí Deus santo, mismo, eu preciso ser santificado, é ou não é? yo aún estoy lejos de su santidad. Para que yo pueda ser recibido dentro del Dios santo, yo necesito ser santificado, ¿no es así? Él es justo. Para que yo pueda ser recibido por el Dios justo, yo necesito tener muchos actos de justicia practicados por mí. Irmãos, eu ainda tenho que crescer muito no amor de Deus. Él es amor. Na Para que yo pueda ser recibido por Dios, el amor, yo aún necesito crecer mucho en el amor de Dios, Nós ainda, a nossa en la unidade é justicia, tão frágil. en la pureza, en la unidad entre nosotros. Aún hay mucho que aprender. Nosotros aún, nuestra unidad aún es muy frágil. La unidad entre Padre y el Hijo es una unidad tan sólida, tan orgánica, una unidad tan intrínseca. Nadie puede dividir al Padre del Hijo, pero aún entre nosotros, cualquier rivalidad, cualquier disputa puede dividirnos. Entonces, Dios necesita trabajar mucho en nuestra humanidad. ¿No es así, hermanos? Hermanos, aún falta mucho para que nosotros seamos recibidos para dentro de Dios. Porque Dios es tan grandioso, es tantas cosas, y aún nos falta a nosotros muchas cosas. ¿Estoy en lo correcto o no? Por eso que después que hablé de estos mensajes, ya dos hermanas me buscaron. Hermano Pedro, esta revelación es muy elevada. Esto nos alegra lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero creo, esto no es para nosotros, solo para ustedes. Ustedes que están en el frente, no es para nosotros. Tem que ser para nós. Si yo dije, y si no es para ustedes, ¿para quién es entonces? Eu falei para El, ela. el plan de salvación es para el Da hombre. igreja com simplicidade. Tiene que ser para Basta nosotros. seguir os passos do rebanho. Yo les dije a ellas, Você acredita es nisso? para todo aquel que vive la vida de la De un iglesia lado con parece simplicidad. tan distante, Basta ¿no? seguir los pasos del Eu rebaño. não vou assustar ¿Usted vocês. cree en esto o Eu no? mesmo falei pro Senhor, Por Senhor, un lado longe, parece tan distante, ¿no es así? mas o No. Senhor foi me revelando, revelando. Yo no lo voy a asustar a ustedes. Yo mismo le dije al Señor, está muy lejos esto. Temos o esposo Pero el Señor me fue de revelando, Deus, revelando. plano Por un lado, macroeconômico. É como se fosse o plano nosotros macroeconômico tenemos- de um país. Tá? Plano macroeconômico. Nosotros tenemos el proyecto O pico da macroeconómico revelação de Dios, está como em el Mateus plan 14, macroeconómico de un culmina com a país. El glorificação plan do macroeconómico Alto, de Dios, la culmine, 14, el perdón. pico, John está 14, en 16, Mateos 17. 14, 17, termina con la glorificación del hombre, ¿es pico así? da revelação. Mas Perdón, pra Juan chegar 14, lá, Juan graças 14, a 15, Deus, 16 y 17. Deus tem plano Es el pico de la revelación. microeconômico Pero de Deus, para llegar allá, que gracias a precisa Dios, trabalhar o dia Dios a tiene un dia plan
microeconómico de Dios, Aleluia. que Então, tiene como de um meta lado, parece trabajar tão en el día a día mas, por outro para lado, hacernos llegar hasta allá. Aleluya. preparou Entonces, tudo que você por un lado precisa. parece algo tan distante, pero por otro lado, Você hermanos, sabe Dios preparó Você todo, precisa de santificação. preparó todo lo que usted Deus é necesita. santo. Você ainda tem Usted muito pouca sabe realidade do Deus que usted santo. necesita de Você santificación. precisa de mais realidade. Dios es santo. Usted aún tiene muy poca realidad del Dios santo en Então usted. você precisa de Usted mais necesita de más realidad, ¿no es así? É ou não é? Usted aún le Deus é falta único, amor. a unidade Dios de es Deus amor. é real. Entonces, Pai, usted Filho, necesita de más realidad del amor de Dios, ¿no es así? unidade como Ele Dios é, es como o Pai e único, o es Filho. uno. La unidad Irmãos, para essa Él es unidade ainda nós real. estamos muito El longe de Padre y el desfrutar Hijo realidade son dessa uno. unidade. A Él justiça quiere de Deus que é uma coisa, nós nuestra temos unidad muito sea mais igual que realidade. la de Él con el Hijo. Por isso, irmãos, nós Esta estamos unidad, buscando aún estamos realidade. lejos, pero necesitamos de la realidad Não de esta podemos unidad. ficar continuando La justicia vivendo de na Dios, aparência do reino necesitamos dos más céus. realidad de la justicia Nós de Dios. precisamos Por eso buscar a estamos buscando realidad. realidade do reino dos céus. No A podemos realidade do quedar, reino dos céus vai continuar fazer viviendo la muito apariencia del reino de los cielos. Nosotros Antes da necesitamos maioria dos buscar santos la realidad del reino de los cielos. La realidad del reino de los cielos va a ser antes dos que un outros. grupo de vencedores, antes que la mayoría de los santos maduren, antes de tener esta realidad, antes que los otros. Ouça o ¿Usted que eu quiere vou ser dizer. parte de este primer grupo? Deus Yo quiero ser preparou tudo parte. pra você. Por eso, oiga lo que le voy a Dá uma decir. olhada aqui Dios no 14, preparó todo para usted. 16. Eu rogarei ao Pai Miren aquí en el capítulo 14, Juan 14, outro consolador, 16. a fim de que esteja Yo rogaré al Padre sempre y os dará conosco. otro consolador O Pai nos dará para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, outro consolador. El Padre Você nos sabe o que dará, é consolador em Señor grego? Jesús, É paracletos. otro consolador. ¿Ustedes saben qué es el consolador en griego? Es paracletos. Paracletos Paracletos. é aquele que Paracletos cuida dos interesses. es aquel que Aquele que foi aquel que cuida de nuestros intereses, de los intereses del hombre. Aquel que fue un hombre. ele sabe das Él deficiências entiende do lo que es homem, ser das un hombre. fraquezas de Él sabe homem. Ele de las intercede necesidades del hombre. Él sabe de las deficiencias de un hombre, traduz em de las amor, debilidades de un mas hombre. eu acho que é Él mais que advocacia, intercede por é el alguém hombre. que nos entende, Este es el alguém que sabe paracletos. nossa dificuldade. Algunos traducen como abogado, homem como pero nós, yo creo que es ele é más um que homem. abogado. Es alguien que nos Esse é o entiende, alguien que sabe nuestras dificultades, Senhor Jesus. alguien que fue un hombre como nosotros. Él es un hombre. Aparece Este o alguien, sumo sacerdote hermanos, da oh Señor Melquisedeque. Jesús, en el libro de Hebreos Esse aparece sumo sacerdote, el sumo sacerdote ele é de da la orden de da Melquisedec. ordem, ele será Este sumo é sacerdote, sacerdote para todos, él es de la orden de Melquisedec y de la da orden, de Arão, y ellos, que era um pecador, él es mas ele sacerdote de Dios para todo y siempre. portanto, No es de la orden de Aarón, sumo que era un sacerdote, pecador como nosotros. mas ele passou No, pelas él no mesmas pecó. fraquezas de Jesús nós, no pecó. só que ele venceu. Por tanto, hermanos, él es Ele sumo pode nos sacerdote, ajudar. pero él pasó ¿Vocês por estão las me entendendo? mismas debilidades Então, nuestras, Eu solo que rogarei él ao Pai, venció. e ele vos dará outro Él Consolador, a fim de puede que esteja ayudarnos. para sempre conosco. ¿Ustedes me entienden? Esse Entonces, outro Consolador yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Graças para a que Deus. esté con Nós vosotros temos para um sumo siempre. sacerdote do nosso lado, Este otro nós temos um consolador Paracletos do nosso lado, estará, um que nos está defende, para um siempre que con nos nosotros. entende, Gracias al um que Señor. intercede Nosotros por nós, tenemos un sumo pronto. sacerdote al lado Esse- nuestro, un paracleto esse, al lado nuestro, Paracletos, uno que nos como esse defiende, sumo uno que nos sacerdote entiende, da ordem uno que Melquisedeque, intercede não por tem como nosotros. não vencer. Hermanos, con estos
Dios, Não tem como não chegar lá. con este paracleto, con este sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, no tenemos como no vencer. No hay como no llegar hasta allá. ¿Quién es este otro consolador? Es el Espíritu de verdad. Voy a llamar verdad y realidad para que ustedes entiendan. Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él, Jesús, habita en nosotros, pero estará en vosotros. ¿Por qué este otro consolador que Dios iría a enviar a sus discípulos es el Espíritu de verdad? ¿Por qué es el Espíritu de verdad o de realidad? Yo terminé de decir recién, es porque nos falta realidad de lo que Dios es. Todo lo que nos falta, toda nuestra deficiencia, es falta de realidad. ¿Es así o no? Falta de realidad en el amor, realidad en la unidad, en la justicia, falta de realidad en la santidad, falta de realidad en la justicia, en la pureza, ¿no es así? De todo lo que Dios es, nos falta aún la realidad. Por eso Dios mandó al Espíritu de verdad, de realidad. ¿Qué más quiere usted? Usted tiene todo. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces vamos a... Aunque ustedes están aún sin entender, Hebreos. Quem me dera pudesse ler todo o livro de Hebreus para vocês. Eu vou só ler alguns, começando para ver como é importante eu falar de Deus. ¿Quién me diera para leer todo el libro de Hebreo para ustedes? Pero vamos a comenzar para ver cómo es importante el hablar de Dios. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre de ellos. Porque a cuál de los ángeles Dios dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y otra vez a ninguno de los ángeles Dios dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El hombre es la única criatura que Dios pretende glorificar, recibirlo por él en su gloria. Yo seré el Padre a ninguno de los ángeles. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, bueno, yo voy a saltar. Capítulo 2, ustedes ya saben, el hermano Don leyó muchas veces el capítulo 2, pero yo quería llamar la atención a estos 4 versículos que hemos pasado por encima. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, Dios está revelando su gran salvación para nosotros. Y el mismo Dios dio testimonio de esto,
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Hermanos, realmente yo pienso muchas veces, Señor, ¿por qué esta consideración hacia nosotros? Nosotros no merecemos tanto. Yo ya estaría contento si Dios nos colocase al lado suyo. ¿Ya pensó usted qué gloria, qué honra estar al lado de Dios? Porque tantos ángeles, millares y millares de ángeles y millones de ángeles, saben que son pocos los que se acercan a Dios. Son los querubines de la guardia ungida, son los serafines, son los ángeles mayorales que pueden acercarse a Dios. La mayor parte no se puede acercar. Si yo como hombre, después de haber hecho todo el plan de la salvación de Dios, pudiese ser colocado al lado de Dios, yo estaría muy contento. Pero hermanos, Dios no quiere, Dios no planeó colocarnos del lado de Él. No, Dios nos planeó para estar colocados dentro de Él. Oh Señor Jesús, aleluya. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visite? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Saben qué es esto? Es la glorificación. No es solo glorificación, sino reinar con Cristo. Y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué es el hombre? Por cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todo esto es un sueño, aún no sucedió. Esto no sucedió. Pero Dios tiene una solución. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Usted sabía que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Muchas veces usted debe haber pensado, Jesús fue hecho un poco mayor que los ángeles. No, fue hecho en lugar del hombre, un menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles. Por causa, Él fue glorificado por causa de la muerte, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción el autor de la salvación de ellos. Hermanos, Él es nuestro autor de salvación. Él tiene la responsabilidad de llevarnos a la gloria. Él va a ofenderse. Él va a ofender si usted dice, esto no va a suceder conmigo, yo estoy muy lejos de esto. Él está empeñándose para llevarlo a usted a la gloria. Señor Jesús, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él mismo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando el diablo pensó que iba a vencerlo, colocarlo a Jesús en la cruz, Él no sabía que Él fue derrotado, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Señor Jesús. Los ángeles se equivocaron, no hubo camino para arrepentirse. Pero el hombre, ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos por día? Nosotros somos especiales. Presta bem atenção no versículo 17, é a chave para essa mensagem. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
Preste atención al versículo 17. Es la llave para este mensaje. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en aquel el cual él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué es esto aquí? Es el otro consolador. Ustedes no entendieron, voy a leerle de nuevo. Por lo cual debía ser semejante a los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, lo que se refiere, porque Él sabe que nosotros somos pecadores. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Jesús fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para socorrerlo a usted y a mí. Él se tornó misericordioso y fiel sumo sacerdote. Por eso, hermanos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Jesús en toda la casa de Dios. Por tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dios estableció su casa y usted hace parte de su casa. Dios vino aquí en la tierra. Él mandó a Moisés en el Antiguo Testamento construir un tabernáculo. ¿Usted sabía que este tabernáculo es la casa de Dios? Porque usted aún tiene el concepto, aún tiene la cultura de departamento, de casa, pero aquel tiempo el pueblo era nómade. La casa de ellos era la tienda. Ustedes consiguen entenderme. Ellos no tenían la cultura de casa, principalmente en el desierto. Ellos tenían la cultura de la tienda. Entonces, Dios mandó a Moisés a que construya una tienda. Esta tienda era el lugar para que Dios invite al hombre, para que viva con él, para vivir con él y servirlo para siempre. Este es el significado. Y ahora en el Nuevo Testamento, Dios está haciéndonos su casa, la iglesia, la casa de Dios. Y esta casa de Dios, hermanos, es el tabernáculo de Dios. Y ustedes son la casa que Dios estableció. Moisés, él era un siervo de la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora, hermanos, Dios, Él es quien establece la casa. Esta casa somos nosotros. Es usted y yo. Y Dios está trabajando en esta casa para que esta casa sea la habitación mutua entre Dios y nosotros. Oh, Señor Jesús. Y esta casa va a hacerse. Voy a leer el versículo 6 de nuevo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pregúntole a ustedes, ¿qué es la esperanza? ¿Qué esperanza? La esperanza que nos da la fuerza, la esperanza es la que nos da motivación, la esperanza es la que nos hace perseverantes, la esperanza es la que nos hace luchar hasta las últimas gotas de sangre. Hermanos, esperanza, usted tiene que tener esperanza. ¿Qué esperanza es esta?
yo recién dije de Juan 14, 17, es que nosotros seamos glorificados, ser colocados en Dios. Si esto aún no entró en su cultura, no es su esperanza. Usted tiene que tener esto en su cultura, usted tiene que entender que esto es su esperanza. ¿Usted tiene o no tiene esperanza de ser colocado en Dios un día? Entonces vamos a terminar el mensaje y me voy. Yo me estoy desarmando todo y ustedes no toman esto como esperanza. Nosotros tenemos que tomar esto como nuestra esperanza. Yo quiero ser glorificado. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que mantener la osadía. No quede con miedo. ¿Será que yo voy a alcanzar? ¿Será que yo voy a alcanzar? Tiene que tener osadía. Cada día tiene que decir al Señor, Señor, yo voy a llegar allá. Oh, Señor. Y la exultación tiene que saltar de alegría y decir, yo voy a llegar allá. Da parte de Deus, Ele preparou tudo. Da parte de Deus, Ele preparou seu filho. Porque de parte de Dios, Él preparó todo. De parte de Dios, Él preparó su Hijo, y su Hijo fue el primero para ser recibido dentro de Dios, Jesús. No solo esto, Él se tornó, Él fue perfeccionado para ser el autor de nuestra salvación. Y no solo esto, Él fue preparado para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él fue preparado para socorrernos, para el ser poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, hermanos, Él fue preparado para todo, para nosotros, en la microeconomía, nosotros hacer llegar hasta el pico de la revelación, hasta la cumbre de la revelación. ¿Ustedes creen en esto? Por eso, hermanos, versículo 7 en adelante, comienza a hablar aparentemente negativo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagabundo en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi descanso. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oh, Señor Jesús, antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca para el engaño del pecado. Señor, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo voy a parar por aquí, hermanos. Lo que hace al pueblo no conseguir entrar en la buena tierra de Canaán, aunque ellos vieron que la tierra era muy buena, tierra que emana leche y miel, pero ellos se desencorajaron por el relato de los 10 espías. Se desanimaron, que los hombres eran gigantes, las ciudades fortificadas. Nosotros vamos a ser como langostas, vamos a ser aplastados por ellos. No podemos entrar. Está muy lejos de nosotros. Dios es santo. Me falta mucha santidad para llegar allá. Me falta aún mucho amor, realidad del amor para llegar allá, mucha realidad de justicia. Ustedes me entienden lo que yo estoy haciendo un paralelo ahora. Usted mira para todo esto que usted vio, el pico de la revelación, usted va a decir, está muy lejos. ¿Quién somos nosotros? Entonces, usted está haciendo igual que los 10 espías. Si el Señor le prometió a usted, Él va a darte.
Depois eu vou mostrar para vocês nos capítulos seguintes amanhã. Deus não só Él no es hombre para que Él mienta. prometió. Él no va a mentirle a Y para usted. mostrar, Después para le voy a dar más mostrar a garantía, usted Él en los juró capítulos siguientes por Él mañana. mismo Dios no de que Ele solamente, vai fazer isso. Él prometió, Mas y isso para eu vou mostrar mostrar, amanhã. para darte más garantía, Él quanto a juró você, por Él irmãos, mismo longe de que nós Él va a hacer esto. a Pero incredulidade. esto voy a mostrarle mañana. Pero Creia na en cuanto palavra a usted, do Senhor. hermano, lejos de Creia no Senhor nosotros vosso Deus, estareis seguros. esté la Creia nos seus incredulidad. profetas e Crea prosperareis. en la palabra del Señor. Crea en Santifica-os na creen en verdade. vuestro Dios, estarán seguros, A creed en tua sus palavra profetas y é a seréis verdade. prosperados. Irmãos, é de passo a passo. Palavra a Santifícalos en tu palavra, verdad. praticando a palavra. Tu palabra vamos sendo es la santificados. verdad. Nós vamos chegando Hermanos, lá. Nós de paso a vamos paso, chegar lá porque nós temos um palabra sumo por sacerdote palabra, practicando que la conhece nossas palabra, fraquezas, vamos siendo conhece o que nós santificados. necessitamos. Nosotros Nós vamos a temos llegar o allá, Espírito da nosotros vamos a realidade, llegar que nos allá enche porque de nosotros toda a tenemos un realidade. sumo Nós sacerdote temos que Paracletos conoce nuestras que debilidades, sabe conoce do lo que nós necesitamos. precisamos. Irmão, nós Nosotros temos de tenemos tudo, un nós temos a espíritu vida de da igreja, realidad temos a que nos palavra llena de profética, toda nós temos a realidad. igreja, Nosotros temos tenemos un a paracletos direção, que graças ao sabe Senhor. lo que nosotros necesitamos. Nós vamos Hermanos, chegar lá. tenemos todo. Tenemos la Jesús vida ao de la Senhor. iglesia, la palabra profética, tenemos la dirección, gracias al Señor. Nosotros vamos a llegar allá.